Buenas noches, amigas y amigos. Otra noche más de debate y esta noche vamos a encarar un tema que está en terapia intensiva y es el tema de la salud pública. Vamos a conversar sobre cuáles son los pasos que necesitamos dar como sociedad, como Estado y este gobierno principalmente que tiene planeado para encarar uno de los más grandes desafíos de los últimos años, tratar de mejorar el servicio universal y el acceso universal a la salud. Hemos dado pasos importantes, se ha aumentado el presupuesto en los últimos años, pero ¿hemos gastado mejor? Esa pregunta es la que vamos a plantearnos esta noche aquí en debate. No se vayan. El estudio del Banco Mundial, Paraguay invertir en capital humano, revela que pese a que el país invierte más en salud, las mejoras en cuanto a resultados fueron modestas, con un sistema que muestra aún muchas deficiencias. Los gastos en salud pública en Paraguay se incrementaron de 1,7% del PIB en 2018 a 3,3% en 2016. A pesar del aumento del gasto, la cifra se ubica por detrás del promedio de América Latina y el Caribe en resultados sanitarios, como la mortalidad materna e infantil. El informe sostiene además que el sistema de salud pública está fragmentado, lo cual genera ineficiencias debido a la duplicación de redes en la prestación de servicio. En ese sentido, alude la descoordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social. Como muestra, se señala que cada proveedor de salud realiza compras independientes de medicamentos, privándose del ahorro que supondrían las compras conjuntas en volúmenes superiores. La fragmentación en el sistema crea una variación en el gasto per cápita entre los grupos socioeconómicos de la población, según el análisis del Banco Mundial. De esta manera, el Ministerio de Salud Pública gasta $125 per cápita por año en salud, mientras el IPS gasta $439 por asegurado por año. Por otra parte, el Estado gasta $1.024 por año por funcionario asegurado. Otro aspecto destacado es la asignación de recursos entre áreas geográficas que no equipara la demanda real de las personas con su necesidad de servicios. Así, por ejemplo, el gasto público en salud en Alto Paraguay es 5 veces más alto que en Alto Paraná. También existe una amplia variación de personal entre los departamentos, 5 médicos cada 1.000 personas en Asunción y tan solo 1 en Alto Paraná. Sin embargo, departamentos con mayor gasto per cápita no necesariamente son los que tienen mejores resultados de salud. En cuanto a la disponibilidad de medicamentos, se cita un problema grave y persistente, a pesar de gastar el 22% del presupuesto en productos farmacéuticos. Asimismo, los registros médicos de los pacientes del sector público no están digitalizados, lo cual aumenta los tiempos de espera, 80 minutos en promedio en hospitales y 78 minutos en clínicas. Encarece los costos administrativos y dificulta que los registros de los pacientes puedan compartirse entre los distintos establecimientos sanitarios. El Ministerio mantiene un total de 110 formularios y documentos y gasta un estimado de $2 millones por año solo en impresiones en papel. El Banco Mundial realizó varias recomendaciones a corto plazo para mejorar la salud pública, entre los que se cita: invertir en la capacidad de prestación de servicio de la red del Ministerio de Salud, completar la formación de las unidades de salud familiar y consolidar su función en atención de salud primaria, centralizar la compra de productos farmacéuticos e insumos médicos entre el Ministerio de Salud y el IPS, y normalizar la provisión de seguro privado para funcionarios públicos. Entre las opciones a mediano plazo, se recomienda hacer inversiones progresivas en las redes del Ministerio de Salud e IPS para garantizar que puedan ofrecer el plan mínimo, crear una opción de seguro público, posiblemente a través del IPS, para el personal del Estado no cubierto por seguros privados, e invertir en infraestructura de TIC inteligente e interoperable en la red del Ministerio de Salud. Y continuamos hablando, como les decía, esta noche del tema de la salud paraguaya. ¿Cuál es la situación que se encuentra? Tenemos un invitado de lujo. Les dije que les iba a dar una sorpresa y tenemos nada menos que al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, doctor Julio Mazzoleni. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián, un placer estar aquí contigo. Al contrario, el placer es nuestro, doctor, nada más que para hacer una reseña porque es digna de destacar.
Usted ha sido jefe de reumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social y es médico por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y obtuvo el título de especialista de reumatología nada menos que en la Universidad Emory de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, ministro. Un lujo realmente tenerlo en el cargo y bueno, lo que queremos preguntarle aquí es lo que tratamos de hacer eco de las preguntas ciudadanas. ¿Cómo ha encontrado desde el 15 de agosto hasta ahora en los famosos primeros 100 días de su gestión el ministerio y cuál cree que han sido las grandes falencias o los grandes obstáculos para poder hacer algo más o lo que se viene? Bueno, realmente el estado de salud de nuestro sistema es bastante delicado. Existen problemas de todo tipo, de infraestructura, de recursos humanos, de equipamiento. Creo que es un problema arrastrado de mucho tiempo, de muchas administraciones, un problema sistémico. Tenemos que recordar que las inversiones en infraestructura también han pasado mucho tiempo desde que se han hecho muchas de ellas y entonces el sistema está resintiendo eso. Además de ello, es bien conocido que el modelo que tenemos, un modelo fragmentado, segmentado, donde tenemos un subsistema en el Instituto de Previsión Social, tenemos la salud pública por otro lado, algo en el ambiente universitario con los hospitales universitarios y hospitales de las fuerzas públicas, también ello conspira para que las inversiones en salud no tengan el resultado que esperamos, que no sean todos lo eficientes que todos querríamos. Hay lo que usted señalaba es quizá una de las demandas más fuertes de lo que los operadores de salud dicen, pero a la hora de tomar el toro por las astas también se resisten, que es el tema de la unificación del sistema de salud. Recuerdo el día que asumió y su discurso, ministro, había citado el modelo de salud uruguayo como un modelo a seguir y que por lo menos pondría las bases para llegar en un periodo que me pareció bastante responsable, porque no dijo vamos a terminar esto en 4 o 5 años, sino dijo caminar hacia ello. ¿Por qué uruguayo? O sea, ¿qué es lo que tiene, qué fortaleza tiene ese modelo que no tiene el nuestro? Bueno, básicamente yo creo que la meta que tenemos que tener es un sistema unificado de salud, eso es claro para mí. Uruguay planteaba un modelo muy atractivo, en primer lugar por el tamaño, ¿verdad? Se asemeja mucho a nuestro tamaño de población. Por otro lado, partieron de la misma base en la que estamos hoy nosotros, un sistema también segmentado y fragmentado, digamos. Entonces, tenían un sistema público, un sistema equivalente a nuestro Instituto de Previsión Social y otros. Entonces, el proceso de integración que llevaron adelante, entre otras cosas, también dejaron la regulación, la parte normativa para el Ministerio de Salud propiamente, y tienen dos entidades, una que equivale a lo que era salud pública y sus prestaciones, y por otro lado teníamos también lo equivalente al Instituto de Previsión Social. Entonces, el proceso de integración, que fue gradual, que fue muy arduo, realmente llenó las expectativas. Están todavía en algún proceso de hacerlo, pero esa integración permitió una cobertura importante. No obstante, hay que reconocer que también hay diferencias importantes, como por ejemplo el rango etario de la población. En otras palabras, el Uruguay tiene una población más vieja que la nuestra, tiene otros desafíos, nosotros tenemos los propios. Entonces, si bien es un modelo interesante, tenemos que hacer una reforma a la paraguaya. Claro, eso me pareció muy interesante, a partir sobre todo de que aquí cuando hablamos de estas cuestiones, y me hago cargo yo de lo que digo, yo estuve como congresista durante 10 años, es muy difícil a la hora de discutir con la presión, por ejemplo, que teníamos, ya no imagino usted, pero nosotros en el Congreso, por ejemplo, cuando vienen los gremios de blanco, por ejemplo, y que uno escucha y reconoce como perfectamente racional su pedido, pero el problema el problema es matemático, el problema no es de una voluntad política, el problema es que nuestro presupuesto nos obliga a desvestir un santo para vestir otro, ministro. Es tal cual, realmente los recursos son limitados. Y yo creo que es importante también definir de una vez por todas que
el incremento histórico del presupuesto de manera así gradual realmente no es la solución y no es sostenible a largo plazo. Necesitamos otro modelo, un modelo integrado que sea más eficaz, pero también necesitamos un sostenimiento fiscal, ¿verdad? Y entonces yo creo que es hora de un diálogo sincero de todos los actores, principalmente políticos, pero también las organizaciones sociales, no gubernamentales, de modo a buscar un modelo que nos permita sostener esto. Todos los modelos de sistemas de salud que son exitosos dan una inversión mucho mayor de los impuestos y de otros recursos como para poder realmente sostener una medicina que cada vez se hace más compleja y que requiere más inversión. Sí, usted había dicho hace poco justamente el tema de, ministro Mazzoleni aboga por una financiación sostenible para la salud pública. En tal sentido podemos también empezar a conversar o a hablar, porque aquí siempre la discusión aparentemente binaria que existe es salud o educación o salud y educación, o primero salud o primero educación, ¿cuál sería la lógica? Pero también podríamos pensar hablar de un presupuesto mínimo o un porcentaje mínimo del PIB para aportarlo a salud, ministro. Efectivamente, la mayoría de los países, digamos, con un seguro universal y la recomendación, de hecho, de organismos internacionales, incluida la propia OMS, habla de que al menos un 6% del PIB debería estar destinado. 6%. 6% es lo que debería estar. Hoy, por ejemplo, estamos en más o menos cerca de 3.7, más o menos. La inversión total del país está más o menos cerca de 8, pero mayormente es del sector privado, por decirlo así. O sea que si nosotros sumamos el sector privado, que era una pregunta que tenía más adelante, pero podemos traerla ahora, o sea, ese aporte que se da en el sector privado sumaría un 8% y allí se pierde, o sea, me imagino yo, ¿se pierde eficiencia con esa inversión? Sí, el sector privado y digamos el Instituto de Previsión Social, también el sector público aportaría solamente eso. Y bueno, esa inversión, si bien históricamente ha mejorado en los últimos 15 años, resulta claramente insuficiente. Porque por otro lado, también hay que reconocer que un gran sector de la población que antes no consultaba con el sector público, ahora lo está haciendo por diversos motivos, ¿verdad? Eso que usted dice, ministro, a mí me tocó vivirlo cuando la universalización de la salud gratuita, creo que fue el gobierno, sí, por supuesto, fue el gobierno de Fernando Lugo, donde realmente hicieron un muy buen marketing, independientemente de la calidad de la publicidad, llegó a mucha gente el tema de la salud gratuita. Y muchas personas a lo largo del país, sobre todo profesionales de blanco, nos decían que literalmente los centros asistenciales explotaron, es decir, gente que todavía tenía un porcentaje de renta para poder pagar un privado decidió ir a consultar a un público. Y allí es como que se fue degradando la calidad de la atención y también los presupuestos de inversión, sobre todo en medicamentos. ¿Se puede describir groseramente como ese proceso que fue así o le falta agregar algo? Bueno, yo creo que ese proceso a grandes rasgos podría valorarse de esa manera. Hay que reconocer avances porque también hubo una presencia del Estado en términos de salud pública que no existía antes, pero claramente después eso fue desbordado también y sobre todo con la cobertura mayor de las enfermedades, digamos, denominadas catastróficas o las que requieren medicamentos de alto costo. Sumado a eso, generó realmente un presupuesto casi insostenible por parte del Estado y bueno, los gastos de bolsillo aparentemente se redujeron, pero eventualmente la deuda del sector salud fue aumentando a lo largo de varias administraciones de manera excesiva. Una de las cuestiones que usted señalaba en agosto cuando se interiorizaba in situ de las instalaciones de la infraestructura del Ministerio, decía por lo menos el 80% de la infraestructura está en malas condiciones. Cuando hablamos de ese porcentaje de inversión presupuestaria, también estamos hablando de la inversión presupuestaria que se debería ir a infraestructura o por fuera de eso está la infraestructura, ministro. Ambas cosas, yo diría que ciertamente tenemos un problema de infraestructura de ese nivel y porcentaje.
Yo hacía alusión, si bien es cierto que esto se aplica también a los hospitales, digamos, distritales, regionales en su mayoría, diría que en el ámbito de la atención primaria de salud, uno de los ejes de la política de salud, casi el 80% de estas unidades de salud familiar, que son los establecimientos de primer nivel, la puerta de entrada al sistema de salud, estaban en malas condiciones, ya sea de infraestructura, de equipamiento o sin la dotación de recursos humanos que se requieren. Entonces, obviamente de ello se desprende que su resolutividad, o sea, su capacidad de dar respuesta a las condiciones médicas para las cuales están destinadas, no era la que todos deseamos. ¿Cómo está el trabajo hoy con la unidad de gestión del gestor de la unidad el ministro de la unidad de gestión de la presidencia, que también le escuchamos hablar sobre este tema de la unificación del sistema? ¿Está avanzando eso? ¿Hay algún tipo de diálogo político? ¿Existe algún tipo de construcción de mayorías políticas para tratar de ir caminando hacia, como usted señaló, como el ejemplo uruguayo, quizá paso a paso y lentamente, pero ir caminando hacia una unificación del sistema? Totalmente, tenemos un apoyo del centro de gobierno realmente encomiable. La prioridad de educación y salud se manifiesta precisamente en ese apoyo continuo. Tenemos reuniones periódicas tratando de impulsar los proyectos que hay en salud, así que realmente no nos podemos quejar del apoyo en la persona del ministro Hugo Cáceres. Y tenemos bastante claras, hay 3 ejes dentro de la política de salud que son apoyados a partir del centro de gobierno, que tienen que ver justamente con la estrategia de atención primaria de salud y todas las redes, o sea, los otros establecimientos de segundo y tercer nivel, y también el eje tecnológico y el tercer eje de la política de compra de medicamentos. Entonces, sobre todo en los 2 primeros es donde el centro de gobierno nos está dando apoyo muy concreto para poder llevar adelante los proyectos. Te adelantaste un poco para el siguiente bloque. Estamos con el ministro de Salud, señoras y señores, el doctor Julio Mazzoleni. Un gusto tenerlo aquí esta noche. Y ojo que se adelantó el ministro, decía yo, porque vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora hemos hablado de lo que quizá en el top of mind de salud nos venga, que es atención médica y un doctor que te pueda recibir en alguna sala de urgencia, ojalá que sea lo menos posible, o en alguna sala de consultorio. Pero vamos a hablar del inmenso universo que abarca el Ministerio de Salud y que quizá muchos de ustedes lo conocen, pero quizá algunos todavía no lo sepan. No se vayan, que seguimos después de la pausa. Seguimos conversando esta noche sobre la salud pública, nada menos que con el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, el doctor Julio Mazzoleni. Ministro, empezamos ahora por el lado B de todo lo que es el ministerio. Usted tiene a su cargo el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, tiene a su cargo el CENEPA, tiene a su cargo DINAVISA, tiene a su cargo el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, o sea, todas las juntas de salud, juntas de saneamiento de todo el país. ¿Cómo se hace para administrar una trama tan compleja? ¿O qué es lo que tienen pensado desde el centro de gobierno para, yo no sé si la palabra es simplificar, pero por lo menos armonizar, porque saltar de la provisión de medicamentos, de la resolución polémica, por cierto, yo no sé por qué, yo he apoyado el tema de comprar antibióticos con receta, a tener que evaluar la calidad de desempeño de la Junta de Saneamiento, por ejemplo? Sí, bueno, en realidad es tal cual, es un ministerio muy complejo, tiene muchos frentes y realmente tiene varias dificultades. Estamos hablando de un ministerio con más de 37.000 funcionarios, entonces 27.000 de blanco y 10.000 administrativos más o menos. Entonces realmente tiene muchas complejidades. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, se hace con unos objetivos bien claros y también por etapas, ¿verdad? Trazándose estas metas de manera gradual y rodeándose de un equipo importante de confianza y que tenga experiencia en el ámbito, ¿verdad? Entonces estamos tomando cada una de esas dependencias que citaste y tratando de generar
algunos procesos, cambiar algunos procesos, sistematizarlos, hacerlos menos vulnerables a la corrupción y a la ineficiencia. Y estamos avanzando. Algunas de las resoluciones emblemáticas que ha citado, como el tema de antibióticos, como el uso de la tecnología, también nuestra nueva política de programas de lucha contra el tabaquismo. O sea, tenemos algunos objetivos que nos hemos trazado para los próximos 5 años. Por cierto, ayer fue el Día del Médico, doctor, así que muchas felicidades por su día. Y antes de eso estuvo hace unos días en Qatar, en la Cumbre de Innovación para la Salud. ¿Alguna enseñanza que pueda ser aplicable, como usted mismo lo señaló, a la paraguaya, a nuestra modernización de nuestro sistema de salud pública? Sí, claramente, si bien la innovación puede sonar un poco distante para nosotros en términos de tecnología, cuando se va progresando en ella en otros países, nosotros tenemos la ventaja de que eventualmente la podemos tomar con etapas abreviadas y con errores más limitados, digamos. Entonces, sobre todo el enfoque de cómo se abordan algunos aspectos particulares de salud pública, el ámbito de la tecnología y la información en salud es clave. Entonces, la ficha electrónica, la receta electrónica y sobre todo la oportunidad de intervenir de una manera más precisa, casi quirúrgica, para decirlo en términos médicos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos abordando a una población de personas con diabetes, a través de la inteligencia artificial, que es como procesar estos datos mucho más rápido e incluyendo otras variables, nos puede permitir intervenir sobre aquellos diabéticos que están en peor estado, que son los que se van a complicar más rápido. Entonces usamos nuestros recursos de una manera más eficiente. Ese tipo de tecnologías se pueden incorporar adaptados, digamos, a nuestra realidad y de manera gradual. Y así estos foros son realmente importantes. Se pueden generar procesos de cooperación, modelos de otros países también con nuestro nivel de desarrollo, ¿verdad? Hay me pregunto yo porque, y le hago una pregunta, y esto en realidad es desde la ignorancia. Hay una relación, por ejemplo, entre la renovación de la justicia, esto lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen otras personas más inteligentes y con mayor experiencia, pero ya desde la época en que cometimos ciertos errores políticos en creer que al reformar la Corte reformamos la justicia, cuando en realidad sigo creyendo que sin una reforma de la universidad tampoco se va a poder reformar la justicia. ¿Qué peso tiene hoy dentro de la mejora del sistema de salud el tema de la formación académica a nivel universitario, ministro? Bueno, yo creo que es clave eso también, el proceso de regulación de las entidades formadoras de profesionales en salud es muy importante. Y creo también que el Ministerio de Salud debe tener un rol en ese aspecto regulador un poco de la calidad de los recursos humanos, y no solamente de la calidad, sino de la proyección estratégica de qué tipo de recursos humanos necesitamos para el futuro. Y tenemos varios planteamientos. Yo en particular, aunque lo seguimos estudiando desde un punto de vista más práctico de implementación, creo que debería haber una evaluación estándar que pudiera nivelar un poquito a nuestros profesionales de salud a la usanza de otros países donde se usa un board, por ejemplo, o algún tipo de examen de diplomado, ¿verdad? Por otro lado, también hay que definir hacia dónde vamos. Si definimos un modelo preventivo y de promoción de salud, entonces deberíamos tener énfasis en la formación de cierto tipo de recursos humanos, como los que tienen que ver con la atención primaria de salud, ¿verdad? Y también una política de distribución adecuada de los recursos humanos. Hoy tenemos una distribución un tanto errática, no solamente en términos geográficos, sino también en términos de nivel de hospitales, ¿verdad? Entonces, es un tema complejo que ya lo estamos abordando, ¿verdad? Hay una cuestión que ha sido como una explosión en los últimos tiempos, que es el tema de la formación de alumnos o de futuros profesionales de la salud en frontera y no tanto en frontera, principalmente para el mercado brasileño. Eso es algo que ha revolucionado por lo menos la ciudad de Pedro Juan Caballero, que es donde yo asisto una vez al mes,
a dar cátedras, precisamente no en medicina, pero uno ve la cantidad, 8.000, 10.000, hablan las personas, la gente de Pedro Juan, vienen a estudiar allí y van al Brasil. De repente me pregunto, ¿no será no habrá alguna posibilidad también de utilizar este tipo de infraestructuras que se están generando allí para hacer como cabecera de servicios en lugares alejados, generalmente porque las fronteras generalmente son lugares alejados de los centros políticos? Sí, es muy interesante y de hecho lo estamos considerando incluso con las autoridades departamentales, tanto políticas como académicas, ¿verdad? Estos lugares nos pueden proveer la oportunidad de centros de formación de médicos, estamos hablando de las residencias o las especializaciones, y también nos pueden permitir desde un punto de vista de un análisis económico y costo efectivo la construcción de hospitales universitarios, por ejemplo, o en todo caso el fortalecimiento de los hospitales del Ministerio de Salud. Para ello existen ciertos convenios y estas universidades tienen que pasar por ciertos requisitos académicos que le permitan en primer lugar la habilitación y eventualmente la acreditación, pero ciertamente apuntamos a eso porque es un potencial enorme en el ámbito del fortalecimiento de nuestras redes y la formación de recursos humanos. Hace poco se generó, o todavía estamos en medio de una polémica sobre el tema de la acreditación o de las licencias para certificar las especializaciones, ministro. ¿Qué pasó? Creo que usted me va a corregir, no sé si el Ministerio al Círculo Paraguayo de Médicos o viceversa, y eso en este momento está generando algún tipo de ruido dentro del gremio médico en general. ¿Cómo hacer que el gremio médico pueda ponerse de acuerdo sobre lo que usted señaló? Para mí, y esta es una conversación absolutamente franca y sin ningún tipo ¿cómo le puedo decir?, de preparación. Yo soy un partidario de la colegiación. O sea, yo como abogado digo, tiene que haber un colegio, tiene que ser regulado por el colegio. La gente me dice, no, pero el colegio también se va a pervertir, y bueno, yo creo que es una posibilidad, aunque puede ser una posibilidad que la gente que tiene mayor experiencia, no sé, nosotros tenemos personas que han escrito para revistas, las revistas indexadas más importantes del mundo, el doctor Toño Cubilla, no sé, y otros profesionales, que digo, ¿cómo puede ser que no podamos autorregularnos? O sea, no existe en realidad, o sea, no existe una voluntad, esto tiene que venir por parte del Ejecutivo, esto tiene que sentarse la gente del CONES. Ahí a mí realmente se me pierde la pelota porque así como conozco profesiones en las cuales les gustaría estar autorregulado, conozco otras que no, como la propia abogacía, que es mi profesión, ¿verdad? Sí, es realmente un tema bastante controversial con muchas aristas. A mí también, digamos, sobre todo por mi vivencia en el extranjero, un colegiado me resulta muy atractivo, pero también estoy al tanto precisamente de los mismos reparos que mencionabas ahí, Sebastián. A mí me parece, y de hecho eso está ocurriendo, el Círculo Paraguayo de Médicos está iniciando, y me ha visitado recientemente, yo los he estimulado también para instalar esta discusión de una vez por todas, porque se ha venido postergando. Tal como decías, a la fecha, como una solución intermedia, pero claramente con muchas debilidades y vulnerabilidades, se ha planteado que el Círculo Paraguayo de Médicos, digamos, otorgue el título de especialista a instancias de las distintas sociedades científicas. Pero esto es claramente atacable, digamos, desde un punto de vista jurídico. Entonces, me parece que, y de hecho yo lo voy a estimular, el debate debe instalarse al respecto de eso. En este ámbito y en otras brechas que tenemos desde el punto de vista también regulador de nuestra profesión. Otro aspecto que también está en el debe es el Código Sanitario, que es de los 80 y que claramente es obsoleto y que nos deja en problemas muchas veces en distintos escenarios. Eso también le quería preguntar, doctor. Si hablamos sobre el tema de la modificación de determinadas normas, usted habló de una. ¿Cuáles son las otras que hoy en día merecerían una revisión legislativa? No sé si completamente, pero por lo menos una modernización en los términos en los que la tecnología ha avanzado.
Sí, yo creo que podría resumirse en el Código Sanitario, Sebastián. Me parece que esa es la que realmente urge. Es complicado, se han hecho una serie de leyes, algunas incluso algunas reglamentaciones, y a veces hasta se presentan ciertas contradicciones, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto es menester un ordenamiento y un marco modernizado, digamos. Para cerrar esta parte, doctor, lo que tiene que ver finalmente con el tema de los recursos que están dispersos pero necesitan algún tipo de centralización. Desde el centro de gobierno, tienen algún tipo de plan para tratar de captar o de recoger a estas personas que están hoy dispersas en el hospital de clínicas, en el IPS, que tienen un sueldo a veces de hambre en estos lugares, y también dentro de la salud privada, donde muchas veces, hoy en día yo suelo decir, ¿verdad?, que dentro del IPS y dentro del ministerio y demás, por el tema del buscador del pueblo y demás, que se generó aquí una ola de transparencia, es como que las instituciones públicas tienen una mayor cuidado para contratar a personal que esté realmente capacitado. Sí. Hoy la Dirección de Vigilancia de la Salud, ¿se debe fortalecer algunas capacidades o está en condiciones de controlar todo el amplio sistema? No, con toda franqueza, Sebastián, realmente nuestras instituciones reguladoras, como las que citaste, Dinavisa entre ellas, y otras, requieren un fortalecimiento. Tenemos una necesidad de recursos humanos especializados en esa área. Por otro lado, en lo que respecta a los recursos humanos en general, nosotros tenemos claro un modelo de cómo creemos que tenemos que buscar esos recursos humanos. En primer lugar, creo que es ineludible el hecho de que las personas deben tener el perfil adecuado, ¿verdad? Por otro lado, hemos notado también que es fundamental en lo posible que tengan arraigo, es decir, que sean de la zona. Nos ha ocurrido que se ha contratado gente de otros lugares y piden su traslado o dejan los contratos, entonces eso es complicado. Y el tercer elemento que también tenemos que desprecarizar es el hecho de que muchos recursos humanos en salud son contratados por las juntas los consejos de salud, los consejos de salud de las ciudades, y están contratados de manera precaria, con sueldos realmente lamentables, y llevan años a veces sirviendo en su comunidad. Entonces, ese es otro elemento que nosotros pretendemos ponderar alto en los futuros concursos que haremos para ir contratando, ¿verdad? Contratamos mucho por vía de excepción porque la necesidad en salud es enorme, pero tenemos que iniciar el proceso de transformación de contrato de las personas por concurso, y a eso apuntamos claramente. Estamos con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, nos honra con su presencia. En el próximo bloque, el último que nos va a acompañar el doctor, vamos a hablar cuáles son los programas, cuáles son los sueños para el año 2019. No se vayan, que volvemos después de la pausa. Salud familiar, tecnología aplicada a la salud. El futuro o los programas que tenemos para este 2019, y ustedes lo van a escuchar aquí con nuestro invitado, el ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni. Ministro, hacia el norte, no con rifles, sino con atención médica, y no de Paraí, sino de blanco. Así mismo, Sebastián. Una de las políticas que tenemos desde el gobierno central es justamente que el Estado llegue de manera integrada a estas zonas. Y nosotros no somos la excepción. El sector salud está llegando a través de la estrategia de atención primaria de salud, con un énfasis en los departamentos de Concepción y San Pedro, donde venimos remodelando o construyendo nuevas unidades de salud familiar. Estamos prácticamente proyectando para principios del año que viene unas 28 unidades de salud familiar nuevas en estos departamentos. ¿Eso es ya la continuación de un proyecto iniciado? ¿Esto es parte ya de las ideas del
que están ejecutando con el nuevo gobierno y cuál es el objetivo al cual piensan llegar, ministro. Bueno, la estrategia de atención primaria de salud fue iniciada ya alrededor del 2008 más o menos. No tuvo una prioridad, digamos, en la administración anterior, tuvo otro enfoque, eso, hubo un crecimiento pequeño y nosotros queremos vigorizar eso porque estamos convencidos de que la atención primaria de salud es la estrategia más costo efectiva y la que te brinda más salud por la inversión en guaraníes, digamos. Lo otro que también hemos visto, hemos escuchado y lo estamos siguiendo de cerca es el tema de la aplicación de tecnologías en materia de salud pública. Me imagino que aquí en realidad se estará trabajando mucho con el tema de estadísticas, doctor. Así mismo, la tecnología realmente tiene un rostro humano, porque me gustaría traducir eso a lo que siente el ciudadano. La tecnología te permite, por ejemplo, a través de turneras, te permite un atendimiento mucho más rápido, que en vez de 3 horas esperes mucho menos, esperes menos de 40 minutos, por ejemplo. Que te atiendan rápidamente, que los médicos puedan atender más gente con la misma cantidad de recursos humanos. Permite también que tengas una ficha electrónica, una receta electrónica. La ficha te permite que cuando vuelvas a ver a tu médico, tiene un antecedente al cual poder remontarse y poder perfeccionar tu cuidado médico. La receta electrónica permite que no haya errores, que recibas la medicación, que haya transparencia en eso. Y más importante, casi diría yo, también permite a los directores de hospitales ese documento, esas estadísticas que mencionabas, tanto en términos de enfermedades como de medicamentos, le permite planificar las compras, los requerimientos que tienen. Eso hace que haya menos medicamentos vencidos, hace que gastemos mejor, que invirtamos. Entonces, la tecnología es realmente muy importante, ¿verdad? En Concepción, Santa Elena, Belén, Requejo, Belén, kilómetro 16, Santo Rey, Belén, San Jamonotí, Azoteído, Nueva Fortuna, Santo Domingo, Isla Tuyú, Isla Hermosa, Paso Barreto, San Blas, esto es todo departamento de Concepción. San Pedro, la comunidad indígena de Arroyo Verde, Santa Bárbara, Santa Rosa, La Guaraú, comunidad indígena Pedro Jiménez, colonia Puyaguapú. Ojo, le estoy contando a la gente que estoy leyendo los boletines de información del ministerio. Y Canindeyula, Paloma, Maracaná, icónico lugar, conozco, yo trabajaba ahí cerca, pero todavía en el departamento de San Pedro, tercer encuadre, Uber Duré, 4 de octubre, Brites, Cuema, Anduará, Cristo Rey, Upejún, colonia indígena Pupucú, Itanará, colonia Independencia Parirí, Itanará, colonia indígena Salto Marina, Upejún, colonia indígena La Unita. A estos lugares se ha llegado, doctor. Esto es... el desafío quizás sea poder poner en una base de datos lo que han relevado, la riqueza de lo que han relevado en estos lugares, ¿no? Así mismo es, Sebastián. De hecho, estamos trabajando en la conectividad de las redes, digamos, porque estas unidades de salud familiar se tienen que conectar con los establecimientos de mayor complejidad, por ejemplo, con los hospitales distritales o regionales. Eventualmente vamos a estar trabajando en la distribución de ciertos dispositivos como tablets, por ejemplo, que van a permitir hacer la conexión. También me gustaría informar que hay un plan maestro del gobierno que tiene que ver con la conectividad, usar las redes de fibra óptica que tienen 4 instituciones que no estaban trabajando de manera coordinada hasta ahora. Eso va a permitir que durante el año 2019 30 hospitales del Paraguay, las 17 hospitales regionales y otros 13 hospitales grandes especializados reciban esa conectividad que va a permitir una conexión estable, confiable para esta transmisión de datos, y además nos va a permitir la cuestión de la telemedicina, que es una asistencia médica especializada para comunidades rurales que no tienen acceso normalmente a cierto tipo de especialistas. Eso es una muy buena noticia, porque realmente apelar a la tecnología ahorra recursos y sobre todo lo que usted decía, trata nos ayuda a ordenarnos a nosotros mismos en la calidad de nuestros gastos. Por último, doctor, y agradeciendo nuevamente su presencia aquí esta noche, una pregunta de rigor, y esta pregunta tiene que ver más con una cuestión sociológica y antropológica que médica. La gente no se acerca muchas veces a las unidades de salud familiar, a los centros de atención primaria a la salud, porque no sabe, porque tiene miedo,
o porque realmente no tienen recursos ni siquiera para llegar allí? Yo creo, Sebastián, que es multifactorial, pero existe una cuestión de costumbre también. Tenemos un registro que hace cuenta de que el 40% de la población paraguaya va directo al hospital, sin pasar por estas unidades, aunque pudiera hacerlo y estuviera ahí, porque quizás hay una noción de que va a haber una atención más rápida o más eficaz. Cuando estas atenciones generalmente se demoran, son más caras en estos lugares. No me refiero a gasto de bolsillo, sino para lo que representan para el sistema de salud. Claro. Y además, la idea es que evitar el desarraigo, o sea, que estas personas puedan no solamente consultar en su comunidad, sino que estos equipos de salud salgan a la comunidad y que ni siquiera tengan que llegar a las unidades de salud familiar, que puedan prevenir y que puedan promocionar salud. Se estima que una estrategia de atención primaria de salud exitosa, efectiva, puede dar cuenta del 80% de las situaciones de salud. Y cuando no lo hace, permite un traslado más ordenado y una atención mejor de los hospitales, porque se encargan de los pacientes que realmente lo necesitan, ¿verdad? Doctor Julio Mazzoleni, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Muchísimo éxito, ya que el éxito suyo va a ser el éxito de todos nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Aprovecho para enviar un saludo de felicitaciones y de gratitud a todos los médicos del Paraguay que hacen de su labor, digamos, un apostolado y que cuidan no solo del alma, sino no solo de la parte física, sino también acarician el alma de nuestros pacientes. Así es, muchas gracias, doctor. Estuvimos con el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Vamos a la pausa y volvemos enseguida para las conclusiones. Tuvimos esta noche un batallazo general de cómo se encuentra la situación de la salud en el Paraguay. El 80% de nuestra infraestructura de salud está en crisis. El ministro Mazzoleni habló también sobre el tema de lo que están haciendo hacia el norte, que me pareció muy importante. Me quiero quedar con esa reflexión. Los ejercicios de soberanía muchas veces no se llevan adelante con armas, se llevan adelante con salud pública, se llevan adelante con atención primaria a la salud, con unidades de salud familiar, como lo señalaba el ministro. ¿Por qué hablar de salud y por qué poner esto en un foco en este momento? Porque acabamos de aprobar ya prácticamente en el Congreso, faltan nada más que ratificarse si la versión de diputados, senadores, el presupuesto de salud pública que nuevamente va a salir, como aquí se señaló, un presupuesto, vamos a hacer una analogía con una bala con una carga de escopetas, de perdigones. Estamos nosotros tratando de solucionar o cazar a nuestras enfermedades o a nuestros problemas de salud con escopetas de perdigones. Entonces disparamos a muchos lados, se abren los perdigones y perdemos realmente precisión y recursos. Eso es lo que ocurre hoy con nuestro sistema de salud. La idea, y esta no es idea mía, miren que acá ya habrán pasado varios ministros, ministras de salud que han dicho lo mismo y también profesionales que han dicho lo mismo. Lo que tenemos que hacer es unificar el sistema de salud. Y vaya que lo hemos intentado y que aún no lo hemos logrado. Entonces, la reflexión para esta noche es cómo hacerlo y cómo utilizar la fuerza de usted, señor, señora, de ustedes jóvenes que estuvieron manifestándose en pro o en contra de alguno de los abusos de poder o en pro de alguna causa justa en los últimos tiempos. Es tratar de que realmente nos interesen estos temas, tomar nota de lo que dijo el doctor Mazzoleni, tomar nota de lo que dijo el ministro en cuanto al tema de inversión en medicamentos, inversión en telemedicina, tratar de aplicar tecnologías a la salud. Vuelvo al ejemplo de siempre, que dicen que si lo que no tengas en tu teléfono dentro de 10 años no va a existir, y yo falla cada día que creo que es así, cada vez peor, y quizá no sean 10 años, quizás sea menos. Es tratar de facilitar ese acceso a la salud del ciudadano. Decía un ex ministro de Economía hace poco con quien hablábamos, decía, una de las peores maldiciones que hay en el Paraguay, de las peores cosas que te pueden ocurrir es ser enfermo. Y miren que es así.
la persona que hoy en día no goza de salud en nuestro sistema, ya sea por falta de previsión, porque hay falta de previsión, porque hubo falta de educación en su momento que nadie le dijo que tenía que tener un seguro médico pagado por el Estado, aportar al IPS, no importa cuál fuera el motivo, hoy en día la falta de salud es una verdadera tragedia para la gente pobre principalmente. Así que si nos ponemos a pensar que nuestro pequeño aporte, pequeño o gran aporte, dependiendo de cuál sea nuestra capacidad, va a ir a un fondo común, y ese fondo común va a ser gestionado por una misma cabeza y no por 3 cabezas, y va a tener, porque cada cabeza, recuerden que tiene que tener su secretario, su despacho, su jefe de gabinete, bla, bla, todas esas cosas que sabemos, ¿verdad? Así como los militares entienden muy bien que cada general tiene su estado mayor, bueno, tendríamos que tener un solo comando de salud y de ese solo comando de salud bajar para que incluso mejoren las remuneraciones para el personal de blanco, para el personal administrativo, para la inversión en tecnología, para poder suplir la falta de capacidades que hoy tenemos lastimosamente, no por decisión propia, sino por falta de formación en varias áreas, con lo que nos brinda a un bajo costo hoy en materia de tecnologías. Ojalá que ese sea el tema por lo menos de discusión en las próximas veladas en vuestras casas, y ojalá que pensemos que quizás esta Navidad mucha gente va a pasar y este Año Nuevo va a pasar en pasillos de hospitales mendigando para tener una atención médica de salud, y que aquí tenemos un plan, el ministro lo ha expuesto, puede ser bueno, puede ser malo, pero tiene uno que creo que hace mucho tiempo no lo veíamos con tanta claridad y creo que vale la pena jugarse por ello. Buenas noches.